Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy les traigo este video muy especial acerca de la nueva versión que salió hace poco de la librería React Router DOM, que nos permite a nosotros manejar todo el tema de las rutas, que es tan importante en cada una de las páginas que nosotros creamos con React. Y hoy les traigo una guía completa. Vamos a hacer un tutorial donde vamos a ver todo lo fundamental sobre React Router en la versión número 6 y vamos a aprender cómo nosotros podemos sacarle el máximo provecho a cada una de sus características, y todo eso lo vamos a ver en la práctica. Así que comenzamos. En primer lugar, le voy a abrir una terminal por acá y voy a crear un proyecto de React ejecutando el comando npx create react app y le vamos a poner el nombre que ustedes quieran al proyecto. Esto es un generador que nos va a nosotros a crear todo lo necesario para comenzar a trabajar con un proyecto de React. Una vez que generamos el proyecto, lo voy a abrir con Visual Studio Code, le voy a poner code y el nombre que le puse al directorio. Y una vez que tengamos abierto el proyecto, simplemente voy a eliminar todos los archivos que no necesite. Solamente voy a dejar el index.js, así que voy a eliminar el resto. Le doy delete y vamos a eliminar estos import que no estamos usando también, y vamos a dejar esto lo más simple posible. Voy a poner aquí un div y voy a eliminarme este strict mode también. Solamente vamos a estar renderizando de momento un div, y aquí ahora estamos listos para instalarnos la librería React Router DOM. Escribimos npm install React Router DOM y voy a inicializar mi proyecto escribiendo npm start, que es el script que nosotros tenemos acá configurado, que inicializa el proyecto en modo desarrollo. Así que le damos npm start, le damos enter y de esa manera tenemos nuestro proyecto ejecutándose correctamente. Ahora, lo otro que yo quiero hacer antes de comenzar con el router es usar esta librería que se llama Marks CSS, que es algo bien sencillo. Lo que hace es que me pone los estilos de una forma más bonita, que de esa manera yo no tengo que dedicarme a escribir estilos, simplemente incluyo esto acá en el index.html y listo, vamos a tener unos estilos más bonitos de nuestro código HTML que escribamos. Ahora vengamos por acá y ahora ya vamos a comenzar a escribir el código utilizando el React Router DOM. Cuando nosotros queremos utilizar React Router DOM, lo que tenemos que hacer es hacer uso de tres componentes. Tenemos el primer componente, que es el que va a hacer un wrapper o va a estar alrededor de todo nuestro código JSX, así que lo voy a poner aquí en el punto de entrada, que se llama Browser Router. Entonces toda nuestra aplicación va a estar metida dentro del Browser Router. Como pueden ver, eso se importa de React Router DOM. Dentro de Browser Router entonces tenemos que tener routes en plural, que también se importa desde React Router DOM. Y además, dentro de cada una de las routes podemos tener una o varias routes en singular, y de esta manera es que nosotros vamos a definir las rutas aquí utilizando el componente route. Ahora, estas rutas nosotros, por ejemplo, podemos ponerle que la ruta de inicio, cuando nosotros entramos a nuestra aplicación, le podemos poner el path que va a tener esa ruta, que va a ser slash, y la ruta que coincide con slash, que es la ruta inicial, le vamos a cargar un elemento, y ese elemento se carga utilizando el atributo element. Anteriormente en React Router, en las versiones 5 y 5.1, se utilizaba component, se utilizaba también render, o se pasaban como children, como hijo de route, el elemento, y de esa manera se cargaba cuando hacía match con la ruta. En el caso de React Router en la versión 6 se utiliza element siempre y se le pasa un elemento JSX a este element. Por lo tanto, yo en este caso, por ejemplo, voy a pasarle un div que va a decir home. Y de esa manera es que funciona correctamente. Ven que aquí tenemos la ruta home. Si quisiéramos tener más rutas, yo voy a duplicar esto. Le voy a poner una ruta que se va a llamar users y otra ruta que va a ser para about. Que cuando tengamos users se va a cargar users, y cuando tenemos about, simplemente about. Y ustedes van a ver que esto funciona correctamente. Si vamos aquí al routing y ponemos users, vemos que cargamos este componente o este elemento JSX que se llama users. Y si ponemos about, entonces estamos cargando este que se llama about. Ahora, también nosotros podríamos definir una ruta cuando no haga ningún match, porque aquí se está haciendo match a través de estos paths que nosotros declaramos acá. Pero si no hay ningún match,
Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí cualquier cosa que no exista, veamos que se queda la página en blanco porque no se carga ninguna ruta, porque no existe ningún match. Bueno, en ese caso nosotros podríamos decir acá path asterisco para que agarre, si no agarra ninguna de estas rutas, entonces que agarre asterisco y el elemento que carguemos aquí, por ejemplo, que sería un 404 not found, el clásico 404, y veamos que si tenemos una ruta que no existe, entonces vamos a cargar 404 not found. Ahora, esto es fundamental. Acá no se utiliza más switch como se utilizaba en React Router en la versión 5, se está utilizando routes y cada una de las rutas se declara de esta manera y se le pone el elemento que se quiere cargar cuando haga match. Y por defecto, si no se hace ningún match, pues podemos configurar el elemento que se va a cargar utilizando el path asterisco. Otro detalle importante es que este route hace un ranking de tus rutas para saber cuál es la que va a cargar. Él no va a respetar el orden en que nosotros las pongamos. Si nosotros, por ejemplo, ponemos esta ruta asterisco al inicio, no va a hacer que todo lo que nosotros carguemos sea un not found. Como pueden ver, sigue funcionando el about porque él sabe que tiene más sentido cargar el about que entrar aquí al asterisco. Entonces él hace un ranking y de manera inteligente carga la ruta correcta, así que no tenemos que preocuparnos por el orden en que lo pongamos, porque de todas maneras él va a funcionar de forma correcta. Ahora, este path asterisco, la opción que yo decidí hacer acá fue cargar una página que diga not found, pero nosotros podríamos hacer algo diferente. Yo voy a duplicar esto y voy a comentar esta línea. Yo podría, por ejemplo, decidir que si estoy en una ruta que no existe, redireccionar mejor a los usuarios hacia la ruta home. Bueno, si ustedes quieren redireccionar, ustedes recuerdan en React Router en la versión 5 existía el componente redirect. Pues aquí no, aquí existe otro componente que se llama navigate. Y ese componente no lo podemos poner aquí a nivel de la ruta, no podemos poner aquí navigate porque no funciona. Todo lo que va dentro de routes son rutas, no puede ser ningún otro tipo de componente. El navigate se cargaría aquí también en el element, le podemos poner aquí navigate. Este navigate también lo vamos a incluir de React Router DOM. Y este navigate le podríamos decir to slash. Entonces, de esta manera nosotros estamos diciendo que cuando entremos a una ruta que no exista, navegue automáticamente hacia el home, porque al cargarse este elemento navigate automáticamente te va a redireccionar hacia donde nosotros coloquemos acá. Otro tema interesante del navigate es que ustedes pueden fijarse que si nosotros entramos a una ruta y escribimos acá un nombre a una ruta extraña y le damos enter, la ruta anterior queda como que en el history, porque el navigate lo que hace es moverse hacia la nueva ruta pero deja la ruta anterior en el historial de búsqueda, como pueden ver acá. Entonces, si ustedes quieren evitar eso, lo que pueden hacer es que aquí en Navigate le ponen Replace y de esta manera nosotros le estamos diciendo que navegue hacia esta ruta, pero como pueden ver acá, navegó hasta esa ruta, pero no tiene en el history la ruta anterior. Por lo tanto, esto creo que está muchísimo mejor para por lo menos este caso de uso en que queremos redireccionar hacia el home y pisar la ruta anterior para que no se quede en el historial de navegación. Bueno, hasta aquí entonces la parte básica de manejo de rutas, así es como funciona. Ahora yo me voy en lugar de ahora seguir cargando estos elementos aquí inline, yo voy a crearme diferentes componentes que tiene más sentido porque esto es inmantenible tener los componentes aquí en esta línea. Así que yo voy a venir acá y voy a escribir aquí en src un nuevo directorio que le voy a poner routes y aquí dentro de routes voy a crear un componente home.jcx. Voy a decirle acá que exporte la función home para que se cree ese componente y aquí le voy a poner un h1 que va a decir home y lo mismo voy a hacer con el componente para about y para el componente users. Y ahora voy a venir al index y lo que voy a hacer acá, en lugar de cargar home en un div, voy a cargar el componente home, el componente users y el componente about. Y bueno, esto va a seguir funcionando como venía haciendo antes, pero ahora tenemos tres componentes.
Ahora, en lugar de nosotros tener que estar ahora buscando siempre desde el navegador para cambiar las rutas, vamos a crearnos una pequeña barra de navegación para de esa manera cambiar las rutas desde nuestro código. Entonces acá me voy a crear un elemento dentro de src que le voy a poner layout.jsx, y este va a ser como la plantilla donde vamos a tener cada una de las rutas, porque el menú va a ser algo común en todas las rutas. Así que voy a ponerle un elemento que le pongo layout, y en este elemento layout lo que voy a hacer es que voy a cargar dicho menú. A esto le voy a poner main, que va a ser la sección principal. Dentro de esto le vamos a tener una barra de navegación, y en esa barra de navegación vamos a tener las diferentes rutas. ¿Y cómo es que se ponen los enlaces en nuestra barra de navegación? Bueno, para eso se utiliza el componente link. Y el componente link de React Router DOM nos va a permitir a nosotros poner los diferentes enlaces. Yo voy a decir que quiero un enlace que vaya hacia slash y va a decir home el texto. Y además vamos a tener un enlace que va a ir hacia users y un enlace que va a ir hacia about. Aquí voy a poner slash users y slash about, que son las diferentes rutas que yo tengo configuradas. Es bien importante que utilicemos siempre el componente link cuando estamos trabajando en React, porque si utilizamos el elemento A directamente de HTML, la página se nos va a refrescar, mientras que utilizando link, cuando nosotros naveguemos a las diferentes páginas, se va a cargar el otro componente, pero no se va a refrescar el navegador. Pero bueno, ahora viene la parte más interesante de todo esto, y es el componente fundamental, que es uno de los cambios que más me ha gustado de esta nueva librería, y es el componente Outlet. El componente Outlet me va a permitir ahora decir dentro de esta plantilla dónde es que yo quiero cargar los diferentes elementos hijos cuando haga un match en la ruta slash, en la ruta user o en la ruta about. Y para eso yo voy a llegar acá y le voy a poner una sección, y dentro de esta sección le voy a poner outlet. Y este elemento outlet, que también lo importamos aquí arriba, el outlet en inglés sería como un enchufe, y es el que nos permite a nosotros enchufar, digamos, diferentes componentes. Entonces aquí nosotros ponemos como un placeholder o un lugar donde nosotros queremos enchufar los diferentes componentes. Y veamos qué poderoso es esto. Este outlet, ahora para usarlo tenemos que venir aquí a nuestro routing, y aquí estas diferentes rutas que yo tengo configuradas yo las voy a meter dentro de otra ruta. Yo voy a tener una ruta aquí que va a ser la ruta padre, y esa ruta padre va a tener todas esas rutas como sus hijos. Y entonces esa ruta padre, el path que va a tener va a ser slash, y el elemento que va a cargar va a ser el elemento layout. Y ahora todas estas rutas que están acá adentro van a ser relativas a esta ruta padre que tenemos aquí afuera. Por lo tanto aquí le quitamos el slash, porque estas son rutas relativas, no son absolutas, se podría decir. Entonces, y aquí el path este que coincide con la ruta principal, simplemente le voy a poner index, porque esta es la ruta raíz o la ruta que coincide con la ruta principal. Y veamos cómo funciona esto. Vean que acá ahora, si nosotros tenemos acá la barra de navegación, veamos que cada vez que le damos clic a uno de estos elementos y cambia la ruta aquí arriba, se renderiza un componente diferente. Y ese componente se va a cargar donde nosotros pongamos este elemento outlet. Vean que si este elemento outlet yo lo muevo hacia acá, hacia el inicio, voy a poner un ejemplo, pues los elementos se van a cargar ahí arriba al inicio, donde está el outlet. Y esto es lo más poderoso que veo de React Router DOM en la versión 6, que ustedes pueden definir este tipo de rutas jerárquicas, donde ustedes tienen una ruta padre que define el layout o la plantilla. Aquí tenemos una plantilla, y dentro de esa plantilla, según el match que tengan las rutas hijas que tenemos dentro de esta, nosotros podemos colocar el elemento que haga match dentro de donde nosotros coloquemos outlet. Veamos que si nosotros eliminamos este outlet, pues nunca se va a cargar nada de las rutas hijas. ¿Ven? Como pueden ver acá, tenemos que tener obligatoriamente ese elemento outlet en algún lugar donde queremos cargar las rutas hijas que hagan match. Y ese es el tema del outlet, ese está buenísimo. Después lo vamos a ver en otro ejemplo un poquito más adelante. Ahora voy a agarrar aquí en el layout antes de continuar y voy a poner esto un poco más separado. ¿Sí? Voy a ponerle una separación aquí para que esto se vea un poco mejor, este menú.
y de esta manera tenemos aquí un poco separado el menú de navegación. Bien, ahora vamos a venir a la parte de los users y vamos a agregar usuarios reales para que esto tenga un poco más de sentido y ver otros ejemplos de otros detalles que les quiero comentar. Voy a venir acá hacia el componente users y primeramente aquí en src voy a agregar un archivo que le voy a poner users.js. Y aquí adentro en este JavaScript voy a pasarle un conjunto de usuarios que me descargué de internet. Y este arreglo de usuarios, tenemos además un par de funciones aquí que es obtener todos los usuarios, obtener un usuario por su identificador y eliminar usuarios. Entonces por acá nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos usar estos datos para no tener que usar una API real y tener que hacer más código. Y vamos a usarlo aquí en el componente users. Dentro del componente users voy a meter esto dentro de un div y vamos a traernos los usuarios que nosotros obtenemos de ese archivo de usuarios que acabo de copiar, que ese código se los voy a compartir en la descripción para que ustedes puedan replicar todo este ejemplo. Entonces, por cada uno de esos usuarios, lo que vamos a hacer es convertir cada usuario en un enlace. Como pueden ver acá, este listado de usuarios, cada usuario lo que tiene es un objeto. Nosotros vamos a traducir o mapear cada uno de esos objetos en un elemento JSX que va a ser un LI de una lista. Vamos a verlo aquí en la práctica. Yo voy a llegar acá y voy a decirle, créame una lista desordenada, un UL, y por cada usuario lo que vamos a crear es un elemento LI. Ese LI, por supuesto, tiene que tener una clave que va a ser, en este caso, el user.id. Una clave única porque así como funcionan las listas de React. Y además, aquí adentro, entonces, de momento voy a ponerle un h2 que va a decir acá adentro el user.name con el nombre de usuario. Entonces aquí tenemos cada uno de los usuarios cargado correctamente. Si yo lo que quiero ahora es que esos usuarios se le pueda dar clic, lo que voy a hacer acá es que en lugar de poner el usuario así de esta manera, le vamos a usar el componente link que tanto hemos estado hablando. Así que decimos link y ese enlace lo que voy a hacer es que va a ir hacia /users/ y vamos a pasarle el user.id, el identificador del usuario directamente. Bien, y veamos que ahora si nosotros le hacemos clic al usuario va a ir hacia users/ y el identificador de ese usuario. Pero como nosotros no tenemos ninguna ruta definida para capturar, entonces se está redireccionando hacia el home. Así que voy a definir una ruta para cuando nosotros vayamos hacia users con un identificador específico. Y esto es lo que se le llama los parámetros de ruta. Esto es un parámetro, como ustedes pueden ver acá después de users, es un parámetro que es variable. Y al ser una variable es un parámetro de ruta que nosotros lo podemos configurar de la siguiente manera. Voy a venir aquí a las rutas y le voy a poner aquí abajo otra ruta. Voy a duplicar esta y le vamos a decir que esta va a ser users/2.userid. Y esta va a ser la variable del dato variable que nosotros pasamos aquí. Si ustedes ven que aquí le damos clic, entonces vean que aquí arriba este dato está cambiando. Aquí dice /2, /1 y ese numerito que está ahí es el identificador del usuario, que nosotros estamos de momento renderizando users, pero la idea es que por cada vez que le demos clic a un usuario rendericemos una página para el usuario en específico. Así que me voy a crear dicha página que le voy a poner user.jsx. Y esta página user.jsx, lo que podemos hacer acá es capturar este parámetro de ruta que tenemos aquí arriba. Y para capturar los parámetros de ruta se utiliza el hook useParams. Así que aquí le vamos a poner const params recibe useParams. Y de esta manera nosotros podemos traernos ese parámetro de ruta. Como pueden ver acá, yo lo voy a pasar params.userid. Porque ese nombre de ese parámetro tiene que coincidir, o el nombre de la variable que va a tener ese parámetro va a coincidir siempre con el mismo nombre que nosotros configuremos acá para capturar ese parámetro de ruta. Así que le decimos aquí userid y ustedes van a ver que si ahora aquí en lugar de renderizar users vamos a cargar el user ese que nosotros nos creamos. Recuerden siempre incluirlo aquí arriba. Y ahora si le doy clic acá, veamos que voy a refrescar acá el navegador, que esto a veces no se refresca automáticamente. Y si ahora le doy clic,
veamos que vamos hacia el identificador de ese usuario. ¿Ven? Entonces esto no está funcionando correctamente. Otro detalle acá a tener en cuenta es que en el link nosotros no tenemos obligatoriamente que pasar la ruta absoluta. Si nosotros queremos tener una ruta que es users y además agregarle algo a esta misma ruta donde estamos parados, simplemente le podemos pasar ese elemento que nosotros queremos pasarle acá y ya esto va a funcionar correctamente, porque las rutas se crean relativas a la ruta actual. Y bueno, en este caso el identificador es un number, así que tenemos que convertirlo a string para que nos funcione el to. Así que le voy a decir aquí .toString y ustedes van a ver que ahora sí funciona correctamente. Si voy hacia acá, hacia esa página, se mueve automáticamente hacia esa página y me agrega esta ruta de forma relativa a la ruta que me encuentro actualmente. Y esto por lo general es mucho más fácil de mantener, porque si ustedes mueven este elemento hacia un nivel de profundidad mayor o lo que sea, pues no van a tener que actualizar nada porque están usando rutas relativas. Ahora vamos a venir hacia la página esta de los usuarios específicos y vamos a añadirle algo que tenga más sentido que solamente su identificador. Lo que vamos a venir acá va a ser hacia la página user. Por lo general nosotros vamos a agarrar este parámetro que se encuentra aquí y vamos a hacer normalmente una llamada a una API o lo que sea y traernos los detalles de ese usuario. Pero en este caso yo lo que tengo por acá creado es una función que se llama getUser. Y esa función getUser nosotros le pasamos el user ID o el identificador que nosotros querramos del usuario y nos va a traer el usuario en sí. Y veamos que si ahora nosotros usamos eso acá, yo puedo ponerle user.name y aquí vamos a tener el nombre del usuario. Y bueno, aquí me está dando un error, pero esto está bueno que me dé este error, es porque este parámetro o este nombre de usuario es un parámetro de tipo string, pero los identificadores de los usuarios son de tipo número. Lo que puedo hacer acá es agarrar ese parámetro y convertirlo simplemente a un número. Le voy a poner parseInt, le pasamos este parámetro y listo. Lo estamos parseando entero y ahora sí agarra el nombre del usuario. Ese nombre de usuario, entonces vamos a mejorar un poco este código. Esto lo vamos a meter dentro de un h2 y vamos a añadirle los otros datos que tenemos acá. Un par de div. Tenemos el teléfono que lo vendríamos teniendo en user.phone y además tenemos el website en user.website. Ahí tenemos una página un poco más decente ahora de los detalles del usuario. Bien. Ahora, lo que vamos a aprender acá va a ser ahora cómo nosotros podemos movernos hacia otra ruta sin utilizar el componente link, porque en este caso vamos a querer movernos de forma programática. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un botón que nosotros al terminar de ejecutar una tarea en específico queremos movernos hacia una ruta en específica, pues podemos hacerlo de forma programática utilizando el hook useNavigate. Entonces lo vamos a usar acá, const navigate recibe useNavigate. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos un botón de eliminar y entonces cuando nosotros eliminemos el elemento, nosotros queremos movernos después que lo eliminemos hacia el listado de usuarios. Por lo tanto vamos a necesitar este componente para movernos de forma programática como les comentaba. Así que voy a venir acá y al final de mi código voy a poner un salto de línea y voy a poner un botón que le voy a poner delete. Y en el onClick de dicho botón voy a hacer una función que le voy a poner acá handle delete. Y esa función la voy a crear con handle delete igual. Y aquí le voy a decir delete user. Y en delete user le voy a pasar el user.id. Esta función delete user, por supuesto, ustedes estarían llamando normalmente a una API donde ustedes eliminarían el usuario. Pero bueno, en este caso, en el ejemplo este de prueba, yo voy a eliminar el usuario que se encuentra en el usuario ese de la lista de prueba que estamos usando. Y después de que eliminemos el usuario, voy a navigate hacia la ruta que yo quiera. En este caso, le voy a pasar la ruta /users. Y veamos que cuando nosotros eliminemos un usuario, nosotros nos podemos mover hacia el listado de usuarios de forma programática como les mostré acá. Otros detalles con este elemento navigate, ustedes saben, esto antes se llamaba useHistory, ahora actualmente se llama useNavigate porque usan una API más moderna que es la API Navigate que tienen los navegadores en lugar de utilizar la API History. Además, algunas características que tienen es que él te va a mover hacia la nueva ruta
pero te va a dejar la anterior en el history. Si ustedes quieren reemplazar la ruta actual por la ruta a la que se van a mover, podrían ponerle aquí coma y le pasan la opción replace en true. Y de esa manera, cuando ustedes se muevan a la próxima ruta, no vas a tener la opción de darle hacia atrás para moverte hacia la ruta anterior. Pero bueno, lo voy a dejar así como estaba acá. Y otra de las opciones que tiene Navigate, por si lo necesitan usar, es que si ustedes quieren moverse hacia un paso anterior en la historia o hacia un paso en adelante, es como si diéramos back y forward en el history de acá arriba del navegador, podrían utilizar números positivos si quieren moverse hacia un paso o dos pasos adelante, por ejemplo, en la historia, o números negativos si quieren moverse hacia algún paso anterior en la historia de la navegación de lo que ustedes están haciendo acá. Es como si dieran adelante y hacia atrás. Pueden poner -1, por ejemplo, para moverse hacia atrás. Pero bueno, en este caso lo que tiene sentido es lo que teníamos hecho. Vamos a movernos hacia users. Ahora, todo esto está muy bien. Vamos a ver ahora otro de los hooks. Ya vimos el use params y el use navigate. Ahora vamos a ver un hook que se llama use search params. Y vamos a ver lo útil que es este hook. Para eso yo voy a venir acá hacia el componente users y me voy a crear un filtrado acá de usuarios. Voy a poner aquí un input que le voy a poner un placeholder que va a decir filter, porque aquí vamos a tener un filtrado de usuarios. Cada vez que yo escriba aquí algo, yo quiero que se filtre este listado de usuarios que tenemos aquí abajo. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Podemos tener un estado local acá utilizando useState clásico de toda la vida, pero eso no es lo más recomendado, sobre todo para hacer búsquedas. Cuando ustedes quieren hacer una búsqueda, un filtrado, cualquiera de estas cosas, lo que se recomienda es que siempre utilicen los parámetros de query o los query params, los parámetros de búsqueda, que es cuando ustedes saben, cuando ustedes ponen acá símbolo de interrogación, pueden pasarle un parámetro igual a un valor específico, y estos son parámetros que ustedes pueden pasar de forma dinámica y son muy utilizados sobre todo para búsqueda, filtrados, paginados y muchísimas de estas cosas que son dinámicas, porque de esta manera ustedes van a ver que van a poder compartir entonces a otro usuario la URL con la búsqueda que ustedes hicieron. Ahora, esto se hace de una manera muy simple. Yo voy a venir acá y le voy a poner acá como si fuera un estado local de React, pero en este caso va a ser un estado, digamos, de ruta, el estado de la query de la ruta. Y para eso vamos a utilizar el use search params. Este hook que nos incluimos acá también de React Router DOM es muy útil. Van a ver que ahora yo le pongo aquí const search params, set search params. Y vean que es, como les decía, muy similar a un estado local de un useState. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo quiero cambiar los parámetros de ruta, utilizamos set search params. Entonces voy a agarrar acá en el input y le voy a agregar un onChange. Y voy a añadir una función aquí que le voy a poner const handle filter. Va a agarrar el evento que tiene el onChange. Y lo que vamos a hacer acá va a ser set search params. Le vamos a pasar acá en un valor que le vamos a poner filter e.target.value. Y este e.target.value es el que va a tener el valor que nosotros escribimos aquí en el input. Cada vez que hacemos un cambio, nos vamos a tener ese valor aquí en este value. Y lo que vamos a estar haciendo es que cada vez que escribamos algo aquí, ustedes vean que aquí arriba en los parámetros de búsqueda se va a actualizar con ese valor que nosotros escribamos acá abajo. ¿Ven? Todo lo que nosotros escribamos aquí se va a poner aquí arriba en este estado, digamos, que son los parámetros o los query params. Acá entonces, si nosotros queremos agarrar este valor, porque si ahora yo refresco, vean que se me pierde ese valor de acá del input, lo que puedo hacer es simplemente acá en el value del input, agarrar el search params.get, es como se pone, y en este get nosotros le pasamos la clave que tiene el parámetro que nosotros pusimos acá arriba. En este caso pusimos filter, así que le voy a poner la clave filter. Y para hacer esto un poco más simple voy a copiarme esto de acá o cortarlo y lo voy a poner en una variable. Filter recibe ese valor que está ahí, y en caso de que este filtro o que este valor sea indefinido, porque no tengo ningún filtro definido, pues le digo que por defecto agarre comillas vacías, porque al value de un input nunca le pueden pasar indefinido. Así que de esta manera nos cubrimos de ese tipo de problemas
y veamos que si ahora nosotros escribimos algo, se cambia aquí arriba. Veamos que lo tenemos aquí arriba, pero si nosotros refrescamos acá el navegador, ese mismo estado lo sigue manteniendo este input, porque este input va a agarrar el estado de lo que nosotros pongamos acá arriba. Es una especie de useState, pero a nivel de ruta. Veamos que si ahora esta ruta yo la copio y la pego, se la comparto a un amigo, al que sea, él va a tener ese filtrado hecho automáticamente. Y bueno, para que el filtrado funcione también tenemos que ejecutar dicho filtrado. Para eso lo que voy a hacer es acá, en mi listado de usuarios, en lugar de mapearlo directamente, antes de mapearlo lo voy a pasar por un filter. Y ese filter va a agarrar cada uno de los usuarios. Y bueno, le vamos a poner una primera condición. Si no hay ningún filtro por acá configurado en mi ruta, entonces le digo return true para que no se haga ningún filtrado del arreglo de usuario. Recuerden que este filter lo que se le pasa es un callback y por cada uno de los elementos, si esto retorna true, el elemento se mantiene, pero si retorna falso, el elemento se elimina del listado que nos va a dar como resultado este filter. Y ese listado que nos da el filter es el que después pasamos al map para que nos cree el listado final de enlace. Entonces aquí, si no hay ningún filter, return true para todo el mundo. De lo contrario, le voy a poner aquí const name recibe user.name.toLowerCase, porque no me interesa a mí tener problemas con los mayúsculas y minúsculas, así que voy a convertir el nombre a lowercase y además ahora le voy a decir return name.includes si el nombre mío incluye el filtro, entonces que se mantenga dicho nombre. Veamos que acá le voy a poner también filter.toLowerCase para que tampoco me importe las mayúsculas o minúsculas que tenga escrito dicho filtro. Y veamos que ahora, por ejemplo, si yo pongo aquí NN, me va a traer todos los nombres que tengan NN. ¿Bien? Entonces ya no funciona correctamente este filtrado. Y así de esa manera yo les recomiendo que usen para todo lo que ustedes puedan, para estos casos de uso que les mostré, usen siempre los parámetros de ruta y vean que con esta facilidad que nos da React ahora, con esta nueva versión, es súper simple de manejar. Simplemente lo cambian con el set y lo obtienen con el valor que tenemos acá, le ponen .get y obtienen dicho valor. Es súper práctico, se lo recomiendo un montón. Ahora, lo otro que vamos a ver es que vamos a ver un poquito más del tema del outlet. Vamos a ver que estas rutas que nosotros cargamos acá del elemento, nosotros lo estamos cargando en una ruta diferente, pero nosotros podríamos querer, por ejemplo, que esos elementos se carguen cuando yo le dé clic a cada una de estas rutas, se carguen aquí al costado, digamos, los detalles del usuario al que le hice clic, que no vaya hacia una página diferente. Y para eso lo que podemos hacer es usar el maravilloso outlet que tanto promociono por acá. Y ese outlet yo podría decir, por ejemplo, en este listado de users, yo quisiera que el usuario que yo seleccione se cargue en una posición que yo quiera. Imagínense que yo quiera que se cargue aquí. Voy a poner un article. Pueden poner un div, es muy parecido, por lo que esto es un poco más semánticamente correcto. Entonces voy a cargar un usuario y dicho usuario lo voy a cargar aquí. Entonces aquí voy a poner el outlet. Ese outlet lo voy a importar de React Router DOM. Y veamos que ese outlet ahora me va a decir que yo puedo enchufar aquí un elemento. Entonces, para yo poder enchufar aquí un elemento, vamos a venir a las rutas de vuelta. Y veamos que esta ruta user ID está como que fuera o es hermana de esta user. Pero si nosotros queremos que esta user ID esté dentro de esta ruta de users y utilizar user como una plantilla donde nosotros tengamos todo este listado, pero que cambie el usuario según el que nosotros seleccionamos, bueno, simplemente para eso lo que tenemos que hacer es convertir esto en un elemento que tenga un hijo. Y ese hijo que va a tener va a ser este componente user ID. Aquí en vez de pasarle user slash, solamente se le pasa la parte que está aquí interna, que es el user ID. Y veamos que ahora, cada vez que nosotros le hagamos clic a un usuario, déjame refrescar acá el browser, veamos que ahora se carga el elemento o el usuario según el identificador que nosotros tengamos acá arriba puesto. Y veamos que esto está súper bueno. Podemos hacer toda esta composición de rutas de una manera súper elegante, simplemente utilizando este outlet. Que de igual manera, si yo quisiera que el outlet o este elemento estuviese a la derecha, que no estuviese abajo, pues podríamos llegar acá y añadirle un par de estilos. Voy a meter, por ejemplo, toda esta sección dentro de un div.
y le voy a poner acá un estilo rápido, le voy a poner style display grid. Tengo un montón de tutoriales acerca del grid en el canal, así que lo pueden ver si ustedes lo desean. Yo lo uso muchísimo porque es bien práctico. Le pongo display grid y grid template columns. Le voy a decir que tenga 2 columnas, cada una de una fracción. Y veamos que ahora tenemos las columnas, una a la izquierda y la otra a la derecha. De esa manera el outlet yo puedo colocarlo, como les decía, en el lugar que más me convenga. Acá otro detalle que podemos ver es que si nosotros ponemos aquí un identificador que no exista, por ejemplo voy a ponerle 100, esto nos va a dar un error porque acá en la ruta user, si el usuario está indefinido, pues no deberíamos estar llamando su punto name porque nos va a dar este error clásico de que estamos llamando una propiedad de algo que está indefinido. Así que voy a llegar aquí simplemente y le voy a poner si no hay usuario, return un div que diga el usuario no existe. Y entonces si alguien pone aquí una ruta un poco rara de un identificador que no exista, podemos el usuario no existe y ya resolvemos ese problema. Pero lo otro que podemos hacer es que acá en el index.js nosotros podríamos definir una ruta. Por ejemplo, cuando estemos aquí en el users, podríamos definir qué es lo que se va a cargar aquí cuando estemos en la raíz de los users, de esta ubicación de users. Y bueno, en ese caso lo que se utiliza sería, como les había mostrado anteriormente, la ruta index o la ruta raíz, que es lo que se va a cargar en el outlet cuando estemos en la ruta principal, es la ruta que le pongamos index. Entonces aquí adentro le voy a poner una ruta que va a ser el index, que va a cargar el elemento. De momento voy a ponerle simplemente un div que va a decir seleccione un usuario, algo así. Y entonces acá déjame cerrar este componente. Veamos que si ahora no tenemos nada seleccionado, déjame refrescar, dice seleccione un usuario. ¿Ven? Ya después que lo seleccionamos se selecciona correctamente, pero antes que eso seleccione un usuario. Un detalle aquí es que en este caso, por ejemplo, nosotros no estamos utilizando el path asterisco, y eso es porque ya aquí con el user ID, como es un elemento variable, va a ser match de todos los identificadores que nosotros pongamos aquí atrás. Por lo tanto, no nos serviría aquí poner un path de asterisco para una página esta de que algo no se encuentre. Por eso en ese caso, cuando no se encuentre algo, lo estoy cargando directamente aquí adentro. Si yo tengo el identificador del usuario y ese usuario no se encuentra, pues lo cargo aquí el componente o el elemento que yo quiera decir de que esa página o ese elemento no existe. Ahora, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos resaltar el elemento que está seleccionado o el enlace que nosotros tenemos seleccionado? Eso se hace de una manera bastante sencilla. Si ustedes ven acá en la sección de users, nosotros podemos agarrar y aquí cada uno de estos enlaces, en lugar de utilizar el componente link, podríamos utilizar el componente navlink. Y ese componente navlink va a tener la información de si está activo o no ese enlace. Vamos a ver cómo funciona. Le voy a poner aquí navlink y aquí en el cierre también tiene que decir navlink. Y aquí yo, por ejemplo, le voy a poner un estilo. Y ese estilo lo que va a hacer es agarrar una función y voy a destructurar estos parámetros, y el parámetro que tiene es un parámetro que se llama isActive. Y entonces, en caso de que este enlace esté seleccionado, este parámetro isActive de esta función que le pasamos a style va a estar en true. Entonces aquí le puedo decir, por ejemplo, si está activo, voy a mostrar una clase color red, y si no está activo, pues nada, dejamos aquí objeto vacío para que no se haga absolutamente nada. Y veamos que si ahora seleccionamos un elemento, veamos que se resalta con esta clase, o en este caso este estilo que nosotros le pusimos. Esta mismo que nosotros hicimos acá también se puede hacer por las clases. Nosotros podríamos tener acá un class name y podríamos decirle lo mismo, is active, y podríamos agarrar y decirle, bueno, si está activo, cárgame una clase que se llame active. De lo contrario, una clase, comillas vacía, ninguna clase. Y de esta manera podríamos definir una clase active que funcione de la misma manera que lo estoy haciendo aquí con el style inline. Pero bueno, lo voy a dejar en este caso con los styles.
pero quería mostrarles para que sepan cómo lo pueden hacer también con clases, que es casi siempre una mejor práctica. Entonces por acá esto no funciona correctamente. Y por último vamos a ver este tema, por ejemplo, un detalle acá, que si yo pongo una ruta aquí, veamos que si yo selecciono ese elemento, como que se me pierde ese filtro. Y para eso, para nosotros preservar ese filtro, vamos a utilizar un hook que se llama useLocation. Y ese hook va a ser el último que vamos a ver, que lo vamos a estar usando acá. Veamos que cada vez que nosotros le damos clic a un enlace, nosotros lo que estamos haciendo es moviéndonos hacia el identificador de ese elemento. Pero cada vez que nos movemos hacia ese identificador, como que reescribimos aquí arriba el routing y perdemos la ruta o el filtrado que nosotros teníamos anteriormente. Si nosotros queremos preservar este filtrado, lo que podemos hacer es usar ese hook que se llama useLocation, que lo voy a usar aquí. Const location recibe useLocation. Y ese hook, que también lo vamos a incluir desde React Router DOM, lo que va a hacer es que ustedes van a ver, yo voy a hacer un console log para que ustedes vean lo que tiene ese objeto location dentro. Veamos que eso lo que tiene adentro es esto. Fíjense aquí. Dentro de location lo que tenemos es hash, key, pathname, search y state. Aquí tenemos toda la información de la ubicación actual donde nos encontramos. Y entre esa ubicación, en este objeto tenemos el parámetro search, que ese search lo que tiene es la información que nosotros necesitamos, que es la consulta o el query param que nosotros queremos preservar. Entonces en este caso nosotros podríamos llegar acá y utilizarlo en nuestra ventaja. Podemos llegar aquí y decirle el navlink este va a tener el to, va a decir el identificador del usuario más location.search. Y de esa manera vamos a estar preservando esa ubicación. Veamos que si yo ahora aquí pongo, por ejemplo, CL, tenemos estos dos elementos y le doy clic y veamos que no estamos perdiendo ese parámetro de consulta que tenemos aquí arriba, porque lo estamos añadiendo en el navlink. Igual este navlink con el to de esta manera que preserva el location, ustedes podrían crearse un componente propio que haga eso y utilicen ese componente cada vez que quieran preservar los parámetros de consulta. Pero bueno, yo para simplificar lo voy a dejar así y veamos que funciona correctamente. Y bueno, hemos visto todo o casi todo lo fundamental que tiene React Router DOM en la versión número 6. Espero que lo hayan aprendido porque sobre todo lo vimos en la práctica. Si este video les gustó, les voy a pedir que le dejen un me gusta al video porque de esa manera YouTube también se lo muestra a muchas más personas. Y bueno, si no se han suscrito, pues suscríbanse al canal porque voy a estar subiendo muchísimo más contenido sobre React y sobre otros temas interesantes. Así que muchísimas gracias a todos, que la pasen muy bien, muchas bendiciones y bye.